Vamos con el entrevistado. Así es, dale. Perfecto. Mariano Romero, candidato ya. Sí, señor, ahora sí. Ahí está. Felicitaciones, Mariano, por la elección. Mariano del Pueblo. Te cantaban el domingo y lo escuchábamos. Y me imagino que todavía resuenan esas voces en tu cabeza, en tu ser, después de lo que fue una elección que te mantuvo despierto hasta tarde. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Sí, la verdad fue una elección que por las diferencias que en las categorías que me tocó, sobre todo en las diferencias en las categorías legislativas, nos mantuvo en vilo hasta bien avanzada la madrugada en el recuento provisorio, pero que afortunadamente nos dio en Rosario a las 5 categorías que integramos el Frente, Un Futuro Sin Miedo, una muy buena elección, posibilitando, por ejemplo, que en la categoría que me tocó encabezar, en la categoría concejal en la ciudad de Rosario, ganáramos la interna del Frente Juntos Avancemos. Encabezás la lista, ¿cómo queda conformada? Al menos la los lista 3 primeros lugares o 4. Queda conformada con, en primer lugar, que les habla, en segundo lugar, Fernanda Giuliani, en tercer lugar, Fernanda Rey, en cuarto lugar, Castillo, por el cupo que es el segundo de la lista de Marina Magnanis, y en quinto lugar, Julieta Riquelme, que era la segunda de la lista que me tocaba encabezar. Bien, 2 hombres y 3 mujeres en los primeros 5 lugares. Sí, señor. ¿Por qué queda así? Te consulto porque yo lo desconozco. Porque, el sistema DON me vuelve loco, me mata y no lo quiero saber. Sí, además del sistema DON, la particularidad es que nosotros en la ley electoral provincial tenemos paridad por binomio. Entonces no tiene que haber un varón y una mujer dentro del binomio. En este caso, por ejemplo, si fuera como la nacional, no podría repetirse en el segundo y el tercer lugar mujer, como sucede con Fernanda Giuliani y Fernanda Rey. Respecto de la diferencia que tomaron del candidato que ganó de la oposición, digo, ¿qué números, cómo quedaron los números? No, y la verdad que los números quedamos en segundo lugar los frentes. Lo que pasa en nuestro frente en particular lleva 13 listas, entonces, bueno, representa una atomización en los candidatos individuales, pero el Frente Juntos Avancemos queda en el segundo lugar, en el tercer lugar queda Ciudad Futura, lo cual también para nosotros es una victoria porque ambos somos las 2 listas que veníamos acompañando la candidatura de Juan Monteverde a intendente, que también gana la interna en la ciudad de Rosario y posibilita la expectativa de, como ustedes bien lo decían anterior, en una especie de balotaje inédito en la ciudad, porque solamente quedaron 2 candidatos para las generales, de que el campo nacional y popular pueda gobernar por primera vez desde el retorno a la democracia la ciudad de Rosario. Y Mariano, me parece que ha sido clave esa construcción política, lo marcaba Juan Monteverde, también lo marcó Eduardo Toñoli ahí en la semana de haber llegado a esta construcción política para ahora poder proyectar, escuchar y darle respuesta a Rosarino y a la Rosarina. Sí, a nosotros teníamos la particularidad, ya veníamos construyendo un montón de respuestas a nuestro pueblo, desde afuera del Estado juntos, ¿no? O incluso también desde las cámaras legislativas, muchas veces, cuando Eduardo Toñoli era concejal y también estaba el bloque de Ciudad Futura. Pero cada vez que íbamos a lo electoral, pese a venir construyendo experiencias de educación, de gestión social, ambas organizaciones, urbanizaciones de barrios populares, ambas organizaciones, espacios de abordaje de consumo problemático, ambas organizaciones. Cuando íbamos a lo electoral íbamos divididos y todo ese trabajo de todo el año nos llevaba a la derrota separados. Bueno, la posibilidad de unirnos potenció el frente que también integra el espacio de Roberto Zuckerman y un montón de listas. Podrá ser una gran elección e ir a una elección con mucha perspectiva de poder ganar la elección en la Municipalidad de Rosario a una gestión que tiene una imagen negativa muy alta, donde el pueblo rosarino expresó de manera categórica el rechazo a la gestión municipal que viene encabezando Pablo Jacquín. ¿Dónde haces esa lectura del rechazo? Y porque básicamente incluso quienes dentro del Frente de Frentes vienen en segundo y tercer lugar hicieron una elección de manera virulenta criticando la gestión municipal. Entonces el voto que expresa la ciudadanía dentro del frente, incluso no votando a Juntos Avancemos, también es un voto de rechazo o desaprobación a la gestión de Pablo Jacquín. Y después me parece que también va a tocar un tiempo, vos lo tenías por el trabajo y me quedaba cuando te decía Mauri del pueblo y demás, en donde hoy hay que salir a reconstruir y se conoce mucho el territorio. Y quedó armado esa lista. Sí, creo que esta elección, a diferencia de lo que veníamos viviendo, es una reivindicación de la política y también de una parte de militancia que estaba olvidada para los términos electorales, que es la militancia social. Yo vengo ahí, esto que decía de Mariano de los Barrios, Mariano del Pueblo, es pura y exclusivamente porque el mayor caudal de voto y la mayor construcción que tenemos es en el cuerpo a cuerpo. Entonces uno desarrolla también
con la militancia y con el electorado una relación afectiva distinta que los electorados que por ahí no conocen en persona a sus candidatos, ¿no? Entonces, también me parece que otra forma de hacer política, bien desde abajo, es posible y estas elecciones dieron cuenta de ello. Fíjate lo que dice, ¿no? Claro. ¿Cuántos carteles viste con la cara de él en Rosario? Exactamente, eso. Respecto del resto. Hasta algunos jugaban con las caras de los conocidos, Sí. como por ejemplo Gustavo Rezzuaglio, Flavia Padín, y muchos no hacían la lectura de que Flavia iba segunda a Rezzuaglio. Claro. Se preguntaban, ¿candidata a qué? Claro, la buscaban como contravariable. Termina siendo un efecto rebote. Sin embargo, a tomar apuntes, Sí. aquello, caminar, gastar suelas, saltar la zanja, cruzar la calle, tocar timbre. Sí, ponerle al cuerpo. Claro, ponerle al cuerpo termina siendo la herramienta más válida y sobre todo el reconocimiento que se da a partir de todo este laburo de campo que vienen haciendo con la zona periférica, ¿no? Sí, que en realidad nuestro análisis arrancó al revés, no arrancó de una especulación electoral, sino que venimos construyendo de lo social hace muchísimo tiempo. Sí. No es que nos embarramos las suelas pura y exclusivamente para militar las elecciones, sino que veníamos dando respuesta a nuestro pueblo desde abajo, desde fuera del Estado, y que muchas veces cuando tocábamos la puerta del Estado no se abrían. Entonces por eso decidimos jugar a meternos en esos lugares de decisión, donde están las herramientas más importantes para transformar la realidad, y creo que hemos dado una reivindicación también para cientos y miles de militantes que no se sentían expresados con lo que venía sucediendo en el sistema político de la provincia de Santa Fe. ¿Cuántos años tenés, Mariano? Perdón. Por favor. 32. Sí. Nos Que tocó, habla también de nos tocó la particularidad de que el frente que integramos, Un Futuro Sin Miedo, éramos los más jóvenes en las 5 categorías. Sí. Porque incluso quien más edad tiene, que es Eduardo Toñoli, era el más joven de la categoría de gobernador. También. Entonces, bueno, incluso, por ejemplo, Lucila de Ponti, que es quien encabezaba, que hizo una gran elección y que va a ser diputada, va a renovar, sin lugar a dudas, en la legislatura provincial, tenía un promedio 20 años más joven que la lista que encabezaba quien terminó ganando la interna, que es Omar Perotti. Claro. Entonces también representa un salto no solamente en la forma de construcción, sino también un salto generacional. Sí, y vos sabés que me quedaba con lo que vos marcabas y algo que venimos charlando también de que se pide un cambio en la ciudad de Rosario, con los votos que dio, Monteverde hizo también referencia hacia eso. Bueno, ¿cómo se va a trabajar? Porque tenés un espectro de muchas fuerzas que no van a ser parte de la charla de la categoría por intendente y también en donde intuyo que va a haber un número mayor de votantes, como que se abre un escenario de otra elección. Yo creo que yo estoy muy tranquilo con la elección de intendente y creo que vamos a hacer una construcción histórica en estas elecciones porque se va a plebiscitar la gestión municipal. Y la gestión municipal es realmente muy mala, creo que ha sido de las peores de la retorno a la democracia. Eso queda claro con un rechazo de una imagen negativa del 78% del intendente Plau Hacking, que además es una imagen negativa que nosotros percibíamos en el cuerpo a cuerpo muy virulenta. Sí. Hay mucho rechazo, mucho enfado hacia la gestión municipal, y eso se va a expresar sin lugar a dudas en septiembre en las urnas y va a posibilitar que el próximo intendente de la ciudad de Rosario sea Juan Monteverde. Con 32 jóvenes años, ya con un pie adentro del consejo, sin duda, los dos, digo. Toco madera. Toco madera, ¿no? No sacó la zurda. El gol festejémoslo cuando el árbitro lo cobró, o sea, y ahora tira cuando el VAR te lo marca. Tocó la zurda. Claro. Sí, bueno, ¿cómo es el día a día de Mariano? Te quiero sacar del plano político. Y bueno, yo tengo... ¿No sos casado o sí? ¿Estás en pareja? ¿Tenés hijos? Estoy en pareja, tengo hijos, no con mi pareja. Tengo Ajá. mellizos de 2 años. Sí. Que lo cual también dentro de la campaña la madre me estuvo bancando bastante porque es una situación muy compleja. Pasé de estar 5 días a estar solamente 2 con ellos en la campaña y bueno, es una situación que también es difícil porque también desprenderse de lo cotidiano, de poder compartir con tu hijo, uno relega tiempo en ese sentido. Si bien nosotros ya veníamos teniendo no solamente de laburo, sino también de militancia, un camino recorrido y una trayectoria de mucha intensidad, la realidad es que la campaña acelera esos tiempos y también le quita a uno a sus afectos, a su familia, a sus amigos, tiempo valioso, pero con la satisfacción de saber que ese tiempo valioso se lo resta para transformar una realidad del colectivo y eso es lo que nos reivindica y nos fortalece. Sí, y además porque me parece que es un lindo premio el de ayer y quedaba marcado también en los abrazos que había, ¿no? Como ese tiempo, el sacrificio se hizo restándole a la familia, a las cosas de uno, a los tiempos, encontrarte en el abrazo con los pares y en el abrazo muy genuino con la gente.
Sí, porque en realidad este sistema electoral pone caras, ¿no? Claro. Y por ahí yo fui la cara visible, pero nosotros hicimos una construcción que fue colectiva. Fue una militancia muy del cuerpo a cuerpo, en una base en la cual un electorado que votó una cantidad muy baja, creo que la diferencia la hizo la militancia, el convencimiento, con profundo amor y con saber que viene una experiencia de participación colectiva. Claro. Es mucho más fácil convencer a su familiar, a su amigo, a su vecino. Y hay un valor muy importante ahí, ¿no? Sí. El valor de la militancia convencida tiene un poder muy grande en términos electorales que muchas veces es menospreciado y creo que aquí se demostró que hay que volver a ponerle el centro a esa construcción que viene desde abajo. Hacía referencia a Rosario, hacía referencia al campo popular, con la posibilidad de ser gobierno por primera vez, de forma histórica, ¿no? Pero no hace referencia a lo provincial. ¿Qué valoración haces de la elección que hizo Marcelo Lewandowski? ¿Tuviste contacto con algunos allegados a Marcelo? ¿Cómo viene la situación? Sí, ha sido una muy buena elección de Marcelo, ha ganado cómodamente la interna del Frente Juntos Avancemos y creo que se abre las puertas de una nueva elección en la cual también soy optimista, además de tener una valoración muy buena en términos personales. Sí. Marcelo es un gran trabajador, la verdad que no solamente es una persona muy afectuosa, sino que es un tipo con mucha vocación de trabajo. Creo que también se abre una nueva etapa por la virulencia de la interna del Frente de Frentes, sí, ¿no? Porque la realidad es que quedó demostrado que el agua y el aceite se juntaron pura y exclusivamente para ganarle al peronismo. Y bueno, es muy difícil que los votos, por ejemplo, de Carolina Osada, que acusaba públicamente de narcotraficante a Maxi Puyaro, se trasladen. Entonces, creo que se abre una nueva etapa, se definieron quiénes son los candidatos que encabezan cada una de las internas, y acá se va a dar también una situación de polarización entre dos fuerzas. Y bueno, somos muy optimistas con respecto a cuánto del electorado que votó en el otro frente va a poder votar dentro de Juntos Avancemos. Bueno, y sobre eso me parece que va a ser muy clave el hecho de lo que vos hablabas, ¿no? Una militancia convencida, del salir, del hablar, del caminar, del cuerpo. Y bueno, no sé si se bajará o no alguna presencia nacional. Sí, en realidad creo que un poco lo que vimos acá fue una particularidad de la provincia de Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario, porque hay fuerzas políticas que no tienen representación nacional. Por ejemplo, Ciudad Futura es una fuerza claramente local o provincial. Y bueno, me parece que da más muestras de un electorado que piensa la ciudad de Rosario desde la propia ciudad de Rosario y no desde miradas nacionales. Las referencias nacionales que se utilizaron, la verdad que no han dado grandes réditos en términos electorales. Y me parece que ese es el camino de lo que el electorado va a votar. En definitiva, va a votar la mejor suerte para los rosarinos y las rosarinas, o para los santafesinos y santafesinas, no tanto mirando en lo que sucede en Buenos Aires. Mariano, te quiero agradecer la participación. Hemos visto que bueno, no tomaste nada de vino, nosotros sí. Mentira, tiene agua la copa, esa es así oscura. No, te quiero agradecer la participación. Esperamos, bueno, más cerca de las elecciones también contar contigo para ver cómo viene la cosa, para seguir hablando de política, de Rosario y de los barrios, que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar con ustedes.